Feliz día, bendecidos. ¡Feliz día! ¿Cómo está esta hermosa, amada iglesia del Señor? Brilla más que el sol. Mira, cuando brilla más que el sol, tu espíritu está completo. Entraste a la dimensión del pleno conocimiento. Conocimiento de Dios. Vas a oír y no escuchar. Bellas cosas por mi voz que mi Dios te vino a hablar. Recordemos que la fe es por el oír, no es por el leer, no es por el escribir. La fe viene por el oír, pero por el oír la palabra de Dios. Nosotros tenemos que aprender a discernir entre lo que es espiritual y lo que es terrenal. Nosotros tenemos que oír a los profetas, a nuestro Señor Cristo bendito y a los apóstoles, y ir acomodando lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. Tenemos que llegar a comprender que el Señor muchas veces habló en el Espíritu, pero otras veces habló según la carne. Un ejemplo de ello, cuando el Señor dijo, el que me ve a mí ha visto al Padre, el que lo ve a Él espiritualmente ha visto al Padre. Eso es espiritual. Pero cuando le llegó el hombre, el príncipe, y le dijo, maestro bueno, el Señor vino y le dijo, bueno solamente es uno, Dios. O sea, que no lo viéramos según la carne. Por eso es muy importante para nosotros llegar a comprender la diferencia entre lo terrenal y lo celestial. La ley es para tu carne, la ley de Moisés, con el sumo sacerdote, los sacerdotes, etc. Eso es para tu carne. Pero la ley de Dios, o sea, los 10 mandamientos, son para tu espíritu. Por eso la ley es perpetua, pero la gracia es eterna, es para siempre. Lo perpetuo permanece mientras la persona vive. Eso es perpetuo, pero lo que es para siempre, lo que es eterno, es lo que permanece con el Espíritu por la eternidad. Entonces, esto tenemos que irlo acomodando, lo terrenal a lo terrenal y lo celestial a lo celestial. ¿Para qué? ¿Con cuál es el fin? Bueno, para que mejore nuestra vida. ¿Por qué? Porque Dios hizo el hombre primeramente, el hombre natural lo hizo terrenal, o sea, con deseos terrenales, con los deseos carnales, que son fornicación, adulterio, inmundicia, idolatría, pleito, celo, ira, contienda, disensión, herejía, hechicería, borrachera, enemistades, orgía, y para tú de contar. Mira, la carne tiene unos deseos engañosos. Eso se conoce como Satanás o diablo. Eso se conoce como contrario a Dios. Pero el espíritu, que tiene la bondad, mansedumbre, tolerancia, templanza, la honradez, el perdón, todo lo que es de parte de Dios, los frutos del espíritu. Mira, todo eso proviene de lo que permanece para siempre. Ahora bien, Dios hizo primeramente lo espiritual y luego lo terrenal. Sin embargo, para nosotros hizo primeramente lo terrenal y luego viene lo espiritual. Por eso dice en primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, versículo 42 al 49, dice que es hecho el primer hombre, Adán, un alma viviente, y el segundo Adán, un espíritu vivificante. Por eso, lo terrenal es lo que vemos primero y lo celestial es lo que se crea en nosotros. Ahora bien, mira qué importante lo que Dios nos está enseñando hoy. Hay por ahí hermanos que dicen conocer la gracia, y como piensan conocer la gracia, dicen ya no es necesario nada más, ya Cristo hizo todo. Él murió por nuestros pecados, ya no hay pecadores y ya no se necesita hacer nada más porque todo lo hizo en Cristo. Pero entonces están contradiciendo al mismo apóstol Pablo que ellos utilizan para decir estas cosas.
Porque Pablo fue específico, muy específico, cuando él nos enseña a diferenciar una vida en Cristo, Señor nuestro. La verdadera vida en Cristo tiene que ser espiritual, no puede ser mezclada. Nosotros no podemos decir que estamos en Cristo y vivir en los deseos terrenales. Nosotros tenemos esos deseos terrenales, pero debemos condenarlos en nuestra carne, condenarlos en nuestras vidas, que ellos queden dentro de nosotros sin que salgan nunca más, ni por nuestra boca ni por nuestras obras. Ahora bien, a esos hermanos que dicen, no, ya todo se cumplió con Cristo, ya no hay más nada que hacer. A ellos, el mismo apóstol Pablo, en 1 Corintios capítulo 15, dice que entonces comamos y bebamos porque mañana moriré. Si lo piensan de esa manera, come y bebe porque mañana te vas a morir. No se trata de eso. Se trata de que debe haber en nosotros una transformación. Y por eso el Señor nuestro Dios, que nos hizo terrenal, ha hecho lo espiritual. Primero vino el hombre terrenal, el primer Adán, el marido de Eva. Y ahora vino el hombre espiritual, el Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora bien, dar el terrenal, tales también los terrenales, y dar el espiritual, tales también los espirituales. Por eso el amado apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2, dice así. Dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio, vivo, santo, agradable a Dios, como un culto racional. ¿Por qué Pablo diría que presentemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional si ya Cristo cumplió todo? O sea, ¿cómo es que Cristo cumplió todo y nos manda a presentar nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios como un culto racional? Es más, es específico cuando dice, no os conforméis a este siglo, o sea, no te conformes a 100 años, sino que transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis la buena voluntad de Dios, que es agradable y que es perfecta. Fíjate, la voluntad de Dios es nuestra santificación. ¿Y por qué tendríamos nosotros que ser santos? ¿Por qué Dios tendría la voluntad de santificarnos si nosotros fuéramos santos? Precisamente por no ser santos, necesitamos la transformación y renovación en el espíritu de nuestra mente para que cambie nuestra vida diaria y así poder llegar a ser nosotros transformados en el Hijo del Altísimo, o sea, a imagen y semejanza de Dios. Porque lo cierto es que nosotros llegamos a ser imagen y semejanza de Dios es cuando ya somos transformados por medio del conocimiento de la gracia de Dios. Por eso es necesario que tú, ministro, que te crees competente y terminas siendo incompetente, es necesario que analice bien las Escrituras, porque nos vamos a meter en muchos problemas con Dios, no con cualquiera, cuando hablamos un evangelio diferente. Es más, el apóstol Pablo, que es el apóstol de la gracia, no hay otro, ese es el apóstol de la gracia. Es específico cuando aclara en Romanos, en el capítulo 8 y en el capítulo 9, sobre todo el capítulo 8, donde el apóstol Pablo dice en el 8:6, dice, mira, que los que están según la carne no pueden agradar a Dios. Entonces, tú tienes que comprender, tú tienes que llegar a comprender que si tú estás según la carne, no agradas a Dios. Por eso tienes que ser transformado por medio del conocimiento. Ahora bien, ¿cómo es que no vamos a hacer nada y que no necesitamos hacer ya nada? Porque ya Cristo hizo todo. Entonces, ¿por qué dice Pablo y escribe Lucas en el libro histórico de Hechos, en el capítulo 13:47? Porque así
nos ha mandado el Señor diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. ¿Quién lo mandó? El Señor. El Señor mandó que nosotros fuésemos luz a las naciones. ¿Y cómo vamos a hacer luz a las naciones sin conocimiento? Necesitamos la información, adquirir la información para llevar el conocimiento a las naciones. ¿O no es así? Está escrito en primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, desde el 10 al 18, que hablemos todos una misma cosa y que no haya entre nosotros divisiones. Muy importante que hablemos todos una misma cosa. Y para hablar todos una misma cosa, tenemos que prestarle mucha atención al amado apóstol Pablo, para que Pablo, el apóstol de los gentiles, nos enseñe cómo debemos nosotros hablar el evangelio de la piedad, el evangelio del amor. Recordemos que en Romanos capítulo 9, versículos 25 y 26, el amado apóstol Pablo dice que en Oseas dice algo que no se ha cumplido todavía y que se tiene que cumplir en nosotros. Llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Pero Dios no escogió cualquier cosa. Según 1 Corintios, en el capítulo 1, del 18 al 33, Dios escogió lo vil, lo menospreciado, lo que para el mundo es lo necio, o sea, la basura del mundo. Escogió Dios para avergonzar a los sabios. Por eso es muy importante que tú y yo, hermanito, hermanita, comprendamos que es necesario ponernos al día con Dios. Por eso, despiértate, tú que duermes, levántate de los muertos para que Cristo te alumbre, porque te alumbrará Cristo. Mira cómo está escrito en Gálatas capítulo 4, 25 y 26. El apóstol Pablo, hablando de la esclava y de la libre, dice: porque Agar está en esclavitud y corresponde a la Jerusalén actual. Esta, y junta con sus hijas, está en esclavitud. ¿Hablando de quién? Hablando de Siria. Hablando de esta, está en Siria, corresponde a la Jerusalén actual. Esta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Pero la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, o sea, la que corresponde a la amada madre iglesia, es libre. Y ahí es donde estamos, o donde tenemos que estar tú y yo, para la gloria del Dios y Padre eterno, en el nombre de Cristo. Hay algo que hacer que es lo más importante de todas las cosas: la obediencia a la fe. Así dice Pablo en Romanos capítulo 1, versículo 5. Por quien recibimos por Cristo la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Como está escrito en Romanos 15:4. Ojo, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Nosotros tenemos que ver que a Pablo lo que se le escribió antes fue la ley, y lo que Dios le enseñó a Pablo fue la gracia. Y para nosotros está escrito la ley y está escrita la gracia del Señor. La gracia llega a nuestra vida a través del conocimiento de todo el consejo de Dios por medio del amado apóstol Pablo, para que nosotros fuésemos hechos sin mancha y sin arruga delante del Señor nuestro Dios. Queremos que nuestros hijos le vaya bien, y unos se ocupan en llevarlos a la escuela, al liceo y a las universidades. Al final del camino, a los que estén a la orilla del abismo de la muerte, siempre van a necesitar de Dios. Por eso, como está escrito en Proverbios 22:6,
instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo jamás se apartará de él. Así mejora nuestras vidas por medio del conocimiento de la gracia del Señor. Para esto el Señor Dios ha preparado su guía para que nadie que esté en él se salga del camino. El camino no era ni es Moisés. El camino es el Señor Cristo bendito. Y por esta confusión muchos han perdido la guía y no han podido encajar. El Señor se lo dijo a los fariseos, que no estuvieran por tradiciones, sino que enseñaran bien a los hijos de Dios. Como está escrito en el libro histórico de Mateo, capítulo 15, 3 al 6. Respondió el Señor y les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios? Los fariseos, sacerdotes y sumos sacerdotes quebrantaban el mandamiento de Dios por tradiciones de hombres. No, la ley de Dios, la ley espiritual, los 10 mandamientos es perpetuo, es eterno, es para siempre. Los mandamientos de Moisés o mandamientos para la carne son perpetuos, o sea, permanecen mientras el cuerpo vive. Por eso es muy importante que tú logres comprender la diferencia entre el espíritu y la carne. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga a su padre y a su madre es digno de muerte irremisiblemente. O sea que el que le falte respeto a padre y a madre debe de morir. Imagínate tú, pues. ¿Qué te parece eso? El mandamiento de Dios es el que deshonre a padre y a madre es digno de muerte irremisiblemente. Pero vosotros, fariseos y saduceos, vosotros escribas, decís: cualquiera que diga a su padre y a su madre, en mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera yo ayudarte, o sea, no te voy a ayudar porque lo mío es para la iglesia, ya no ha de ayudar a su padre y a su madre. Así veis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Porque Dios no dice que los cobres son para la iglesia o para el otro, no, Dios dice que debes de ayudar a padre y a madre. Ahora bien, está escrito que el primer mandamiento con promesa, aunque es el quinto mandamiento de Dios, es el primero con promesa. Dice así, Efesios 6, 1 al 3: Hijo, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. O sea, hay una promesa. El hombre, la mujer que honre a su padre y a su madre, tiene automáticamente que irle bien en la vida. Y tiene que tener larga vida y abundancia. ¿Por qué? Porque ya cumplió con Dios el primer mandamiento con promesa, y automáticamente eso se le hace legal delante de los ojos de Dios, porque la palabra de Dios no puede caer al piso y volver vacía, sino que es prosperada para lo que Dios la envió. Y si usted obedece a padre y a madre, usted tiene que irle bien en la vida. Por eso es muy importante, aquellos que no tienen papá y mamá, comprender que sí tenemos padre y madre, porque Dios es mi padre y mi madre, la amada Madre Iglesia. Por eso yo tengo que honrar a Dios y a la amada Madre Iglesia, donde mora Dios, el cual es el templo de Dios y morada del Espíritu Santo. No podemos decir, no, que yo no tengo papá ni mamá. No, sí tenemos.
Por eso aquel día que yo discutía con Dios antes de mi transformación y le decía, Dios mío, ¿por qué me quitaste mi padre y mi madre? Me dijo, yo soy tu padre y tu madre. Yo oí aquel 27 de diciembre del 2007, a aproximadamente 10, 11 de la noche, me dijo, yo soy tu padre y tu madre. Y después de eso vino mi transformación por Dios. Y hoy estoy delante de todos ustedes con la ayuda de Dios. Y sé que la amada Madre Iglesia necesita ser honrada por mí, porque es mi ayuda idónea. Cuando yo he estado en peligro, cuando yo he estado necesitado, cuando he estado en peligro, Dios me ha librado. Y cuando he estado necesitado, por la amada me ha ayudado. Uno tiene que ser agradecido con el Padre y con la Madre. Y debemos honrar a nuestro Padre y a nuestra Madre Celestial, primeramente. Y a nuestro Padre y a nuestra Madre terrenal, los que lo tienen, también tienen que honrarlo. Esto es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Así que les aconsejo, no yo, sino el Señor, a todos los ministros competentes, como está escrito en Proverbios 16:23. El corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Sea prudente al hablar y añádale gracia a su boca. Cómase las 14 cartas de Pablo, bueno, 15 con la de la Odisea, que la consiguen por internet. Cómase esas 15 cartas de Pablo y llévele a las naciones pasto verde, llévele a las naciones un pan bueno, llévele a las naciones todo lo bueno, lo puro, lo honesto, todo lo de buen nombre. En eso debemos pensar para que el Dios de paz esté en nosotros. No la paz de Dios, el Dios de paz. Así está escrito en el libro histórico de Hechos 13:47. Porque así nos ha mandado el Señor diciendo, te he puesto como luz de las naciones a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Sí, eso es un mensaje para ti, es un mensaje para mí y es un mensaje para todo aquel que cree. Por eso, por el poder que Dios me ha conferido como un ministro competente de un nuevo pacto establecido sobre mejores promesas, yo, Miguel, príncipe de Dios, te declaro sano de toda enfermedad. Te declaro prosperado con toda prosperidad. Te declaro y te presento como una virgen pura delante del Señor nuestro Dios Cristo bendito. Recibo para la gloria de Dios que el Espíritu Santo de Dios que mora en ti es luz a las naciones y como llama flameante alumbra todo el paso, todo el camino donde tú andes, andas y llevando luz a todas las naciones, por lo cual clamamos Abba Padre. Dile no a la falsa doctrina. Es fácil reconocerla. Con la verdad, si caminas con Cristo en un ser nuevo y buena. Ángeles con todos nosotros. Gracia y paz. Los amo, amada.